Bárbaro, ahora sí. Listo, pues vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema de úlceras de la cavidad oral. Vamos a considerar, bueno, la úlcera más común de la cavidad oral, que en este caso es la úlcera traumática. Vamos a hablar de sífilis porque también es una úlcera que nos puede confundir. Hay una gran diferencia entre la úlcera traumática aguda y la sífilis, y es que, por ejemplo, la sífilis no produce dolor, que se convierte en una similitud para la úlcera traumática crónica. También tuberculosis. La anterior, sí, esta cuando termine les subo el video ya con la animática. Y también las aftas, que son las úlceras, las segundas úlceras más comunes de la cavidad oral, siendo la más común de todas la úlcera aftosa menor. Muy bien. Entonces, hay unas características que tienen las úlceras que vamos a tratar de reconocerlas hoy para identificarlas con relativa facilidad. Este es uno de los primeros trabajos de uno de los grandes pintores de España, Pablo Picasso. Dígame, ¿dónde encuentran el error? La tetera está volteada. No hay tetera volteada. No, la niña. La niña está volteada. ¿Los pies de quién? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Este señor? ¿Qué pasó con este señor? Sí, aquí debería ir el pie, pero no se logra apreciar, aunque ahí, mire, hay una esquinita, mire, del pie. ¿Qué otra cosa? El vestido de la niña. ¿Qué tiene el vestido de la niña? Al revés, no, miren, hay cositas que pueden hacer así. Yo he visto ahí en misa. No sé, a ver. Los zapatitos del enano. O del niño. ¿Qué tienen los zapatitos? Es que ya no se diferencia. El hombre que tiene la mano atrás. ¿Qué tiene en la mano atrás? Porque no la tiene adelante. La tetera está despintada. Suave, suave, páusalo. No, pero ¿En quién? en el rostro del gordito. ¿Tiene esa barba? No, eso es. No, después. Por ejemplo, aquí no está como terminada esta parte de la pintura. Por ejemplo, ella todavía no tiene terminado el traje. Entonces, hay varios detalles ahí en el cuadro que no terminaron de establecerse, ¿no? A veces, para poder diferenciar entre una úlcera y otra, tenemos que estar muy atentos a los detalles. Lógicamente, yo tengo que conocer muy bien la cavidad oral para poder saber qué es lo normal y qué no. Obviamente, conociendo que, por ejemplo, el piso de la boca tiene una mucosa mucho más delgada, ¿cómo se llama la mucosa que reviste a este piso de la boca? ¿Qué epitelio es? El que encontramos en esta zona.
no queratinizado, no es un epitelio de revestimiento, por lo tanto no hay queratina. Una úlcera acá, lógicamente, va a doler más que en el paladar, porque aquí hay varias capas en el paladar, varias capas de queratina y aquí ninguna. Y así vamos a encontrar algunas lesiones ulcerativas que pueden ocultarse en el piso de la boca o en la cara ventral de la lengua, y pues nuestro deber es hacer una revisión completa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una amplia proliferación celular, nosotros hablamos de una acantosis, y en la acantosis vemos cómo estas células han proliferado y una úlcera puede dar lugar a un carcinoma. Ojo, ese es un detalle muy importante, y es que las úlceras traumáticas crónicas, especialmente este tipo de úlceras, pueden convertirse en un carcinoma, son un factor de riesgo. Una úlcera en boca que no se trata es una úlcera que puede convertirse en algo bastante más peligroso, como es el caso de un carcinoma. Una de las llaves diagnósticas, siempre que tengamos una úlcera presente, van a ser los siguientes elementos que podamos reconocer. Fíjense bien, tenemos una úlcera y toda úlcera va a tener los 3 elementos que a continuación vamos a describir. Una úlcera tiene algo a su alrededor, que no es el borde precisamente de la lesión, pero es el color blanquecino que ustedes ven que se extiende después del borde de la úlcera. Eso que se ven que se extiende alrededor se conoce como el halo de la úlcera. Los colores del halo de la úlcera pueden ser blanquecinos, pueden ser rojos o pueden ser del mismo color de la mucosa. Cada uno de ellos me está orientando una dinámica de tejido diferente. Por ejemplo, un halo blanco como el que estamos viendo acá, este halo blanco me indica que es una lesión crónica. Un halo rosado puede ser de que es una lesión que está en proceso de cicatrización, aunque no necesariamente. Y un halo rojo me puede indicar un proceso inflamatorio activo. Yo veo un halo rojo y es muy probable que esa lesión ulcerativa duela. Proceso inflamatorio activo. Halo blanco, proceso crónico. Y rosado, que se esté cicatrizando, aunque hay sus excepciones. Recuerden que estamos grabando, así que usted podrá prestar también atención a la grabación a posteriori. Entonces tenemos los bordes que en este caso podemos ver ahí los bordes, miren, que es el límite que tiene la úlcera. Los bordes de una úlcera pueden ser regulares o irregulares. Ahí pasé una hoja de asistencia, son 2 las que tienen que firmar, las 2 las tienen que firmar porque estamos reponiendo 2 horas, dos sesiones de clase. Y toda úlcera tiene su fondo, que el fondo de la úlcera puede tener 3 posibles escenarios. Podemos tener un fondo que sea tejido de granulación, un fondo donde haya tejido necrótico o un fondo donde haya una displasia. 3 fondos en una úlcera. Tejido de granulación, también podemos encontrar tejido displásico o tejido necrótico. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con el halo. Si yo tengo, por ejemplo, un tejido de granulación, el halo va a ser rosa. Si yo tengo un tejido necrótico, probablemente el halo sea blanco. Y si yo tengo displasia, podría ser entre rojo y rosado. Ahí podemos ver, por ejemplo, esta úlcera en el borde lateral de la lengua que el paciente tiene y no le molesta. No hay ninguna sensación dolorosa. ¿Qué le pasó, señor? ¿Qué? ¿Sí? Es blanquecino. Y aquí podemos ver de que el paciente tiene esta lesión ulcerativa en esta zona, en esa zona de ahí. Y el paciente no llega por esa úlcera, llega por otro tipo de lesión. ¿Qué pasa acá? El paciente quizás puede requerir alguna profilaxis, alguna exodoncia, algún dolor dental puede tener.
tiene esta úlcera porque hay un resto radicular fracturado en esta zona y eso hace de que este paciente pues se le haya convertido en una lesión no dolorosa y no le dé importancia. Pero ¿qué habíamos dicho antes? Una úlcera crónica que no traumática, que no se trata, ¿en qué se puede convertir? En carcinoma, en un carcinoma. Sobre todo si está en sitios de alta peligrosidad como el triángulo de la muerte. El triángulo de la muerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de lesiones traumáticas, ¿ah? ¿Cuántas listas son? 2. Oye, pásenme una, ¿sí? Úlcera traumática, hay aguda y hay crónica. Un dato muy importante acá es la presencia de dolor. La úlcera traumática aguda va a doler. ¿Y qué vamos a tener asociado a ello? Vamos a tener que hay una causa. Hay algún factor que pueda estar desencadenándolo. Puede tener un color amarillento, puede tener un halo rojo y obviamente tiene un fondo o una base. Hay una historia de trauma detrás de ella y estas pueden tener una evolución de 7 a 10 días. Así que yo le doy de alta a un paciente con úlcera traumática cuando la úlcera desaparece. Hasta que la úlcera desaparece, digo yo, hemos logrado dar de alta a nuestro paciente. Obviamente, esta úlcera va a remitir cuando la causa ya la hayamos controlado. Pero si yo no identifico la causa de la úlcera traumática, pues obviamente voy a tener la lesión recurrentemente. Y puede pasar de ser simplemente un proceso agudo a convertirse en un proceso crónico. Estas lesiones pueden no tener la misma sensación dolorosa que una aguda, siendo una diferencia marcada entre ellas. Puede tener el aspecto amarillento, la base, puede tener unos bordes elevados, que estos bordes elevados nos indican un proceso de cicatrización que se conoce como escara. La escara es muy parecido a la costra o concha que se nos forma cuando nos raspamos. Nos hacemos una herida, andamos en bicicleta, nos caemos, nos raspamos los codos, las rodillas y se nos forma esa costra. Eso se le conoce como escara. Hay una historia de trauma e incluso hay pacientes que no lo suelen recordar. Puede haber lesiones que puedan estar afectando otras zonas, como incluso la lengua, donde tiene especial significancia. Y hay algunos casos donde pueden desarrollarse algún tipo de carcinoma, incluso infecciones en la zona de la úlcera. En síntesis, cualquiera que sea la causa de la úlcera, o sea el tipo de úlcera, tenemos que tratarlo. Pero hay una gran diferencia entre tratar una úlcera aguda y una úlcera crónica. La úlcera aguda la vamos a tratar a través de antisépticos, procicatrizantes y eliminando la causa. Y la forma de eliminar la úlcera crónica va a ser a través de la excisión quirúrgica. Así que en la úlcera crónica vamos a tener que quitarla, vamos a tener que biopsiarla para saber qué había en el fondo y de paso eliminarla. En la úlcera aguda se trata con manejo paliativo, procicatrizantes, hablamos de, eliminamos la causa de la úlcera, aliviamos los síntomas de la úlcera. ¿Qué tiene que pasar? La úlcera tiene que recuperarse a través de una cicatrización por sí mismo. Le creamos las condiciones al organismo para que esa lesión sane. En la úlcera crónica, el organismo no va a poder sanarla por sí sola. Vamos a necesitar ayuda. Y la ayuda va a ser la exéresis o la extirpación quirúrgica de la lesión ulcerativa. Vamos a tener que eliminar la úlcera a través de, obviamente, una biopsia. La biopsia va a ser incisional o excisional. Excisional, para remover toda la úlcera y promover la cicatrización. Fíjense bien acá, aquí tenemos la lesión ulcerativa. Tenemos los bordes, tenemos un halo y tenemos un fondo. Tenemos que puede estar asociado a trauma mecánico por masticación. Ahí lo podemos ver mejor. Miren el halo, el borde y el fondo de la úlcera. Suyo.
Ya pensaba que no vendría. ¿Aquí dónde está la úlcera? ¿Dónde está la úlcera acá? ¿Dónde lo ven? Algo que averiguamos hoy cómo se llamaba, que Ivania tiene un nombre distinto al que yo manejo. El que no rimaba con película. Claro que rima con película. Las carúnculas. Acá, carúnculas. La verdad es que yo le voy a poner canícula y espero que lo acepten. Ok. Canículas. Suena mejor, doctor, la verdad. Sí, pero para anatomía tenemos que tener ahí algo de soporte. Aquí tenemos otra lesión ulcerativa, miren. Borde y la vemos amarillenta. Una úlcera va a cambiar de color, eso tenemos que tenerlo claro. Conforme va pasando el proceso evolutivo de la lesión ulcerativa y si se va cicatrizando, va a ir cambiando de color. Va a ser roja, blanquecina, amarillenta, hasta volverse rosada. Más o menos esa va a ser la secuencia de colores que va a tener la úlcera. Blanca, roja, amarillenta y rosada. Va a ir cambiando de color conforme pasen los días y obviamente fomentemos la cicatrización. ¿Ah? Blanca, roja, amarillenta y luego rosada, conforme avance el proceso cicatrizal. Miren acá, esta úlcera deben de tenerle mucha atención. Tienen que preocuparse cuando tengan una lesión ulcerativa de este tipo. Porque miren, tenemos los bordes bien definidos. Miren el halo blanquecino. ¿Qué me indica un halo blanquecino? Una lesión crónica. Y esa lesión crónica puede convertirse en una lesión de carcinoma. Miren acá cuál puede ser la causa. Miren cómo están estos dientes. Miren esos bordes afilados que pueden estar generando la cronicidad de la úlcera. Así que aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que a través de nuestra biopsia eliminar la úlcera y también tenemos que aliviar estos bordes afilados de los dientes. Va a ser la manera de cómo vamos a lograr nosotros controlar esta lesión. Miren acá, aquí podemos notar cómo esta es una lesión ulcerativa pero por fricción. Por fricción. Puede ser que el paciente se sometió a un estímulo químico irritativo, puede ser. Una lesión irritativa que generó esta área de erosión en la cual se colocó una capa de queratina sobre la superficie. Ya lleva algunos cuantos días. ¿Y esta úlcera cómo es? ¿Cómo me la compran? ¿Con una aguda, una crónica? ¿Cómo me la compran? Una crónica. Crónica. Fíjense qué color de borde tiene. Color blanco. Y eso nos indica que es una lesión que ya tiene tiempo de estar ahí. ¿Y qué va a pasar si yo hago una palpación sobre la zona? Lo más seguro es que el paciente me diga que no le duele. Y hay otro dato revelador acá. ¿De qué color ven aquí estos puntitos en el paladar duro? Rojo. Estos son la desembocadura de las glándulas salivales menores y estas están inflamadas. Lo más seguro es que este paciente fume y eso ha hecho que se agrave la lesión ulcerativa que está acá. Con mucha más razón hay que hacer la exéresis quirúrgica de la lesión ulcerativa. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Importante. Cuando nosotros confeccionamos una prótesis total, siempre nos tenemos que fijar en cómo quedan estos bordes. Siempre fijarnos cómo quedan estos bordes, porque esos bordes pueden generar una lesión ulcerativa. Nosotros revisamos cómo le queda a nuestro paciente y nosotros encontramos áreas de fricción. ¿Qué va a ser muy importante? Nosotros le damos la prótesis, mi paciente, como va a ser el primer momento que use la prótesis, se va a sentir algunos bien, otros mal, otros más o menos, lo vamos a mandar a su casa y le podemos pedir que regrese al día siguiente o el próximo lunes si lo estamos atendiendo un viernes o un fin de semana. Cuando ese paciente usó su prótesis durante ese tiempo y nosotros le quitamos la prótesis y nos encontramos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer ajustes a la prótesis. Ese ajuste que le hacemos a la prótesis se llama alivio de la prótesis. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros con una piedra montada en la parte interna de la prótesis vamos a remover el exceso de acrílico que está generando esos contactos prematuros. Sin exagerar, porque ¿qué pasa si exagero?
después vamos a tener que nuestra prótesis no va a quedar ajustada. No va a tener un buen sellado periférico. ¿Sí? Se desajusta. Sí, exacto, y el paciente ya a cada rato se le va a caer y no la va a usar. Siempre revisar las zonas, ¿no? Para aliviar si es un lado o otro lado. Dígame, ¿esta úlcera cuál es? ¿Aguda o crónica? Aguda, ven el halo rojo. ¿Qué seguramente les va a decir el paciente cuando les pregunten si le pasan el dedito por ahí? Que le duele. ¿Y cuál es la causa? La prótesis. Si tenemos un halo rojo, si tenemos dolor y si tenemos una causa que lo provoque, física, química, ¿qué úlcera es? Una úlcera traumática aguda. Tenemos una úlcera traumática aguda. Y miren acá. Tenemos una úlcera en el borde lateral de la lengua. Miren, bordes elevados. Cuando vean bordes elevados, automáticamente van a pensar en una úlcera traumática crónica. Bordes elevados de una úlcera, vamos a pensar en una úlcera traumática crónica. Esa vaina tiene un montón de tiempo de estar ahí. Y si a este paciente le sumamos que tiene fractura en los dientes que le generan esta lesión ulcerativa, fuma, toma alcohol, tenemos el caldo perfecto para que un paciente tenga un alto riesgo de desarrollar un carcinoma en esa zona. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Le voy a mandar ácido hialurónico aquí para ver si se le quita. Tenemos que ir directamente a programar la exéresis quirúrgica para hacer la biopsia. Exacto, tenemos que hacer la biopsia de la lesión y de paso la eliminamos. Hacemos el estudio histopatológico pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen Santísima que ya no se convierta en un carcinoma. Puede ser una úlcera eosinofílica que se parece mucho o una úlcera traumática crónica. Pero ¿qué es lo que no puedo hacer? Pasarla por alto. No puedo pasarla por alto. Yo paso por alto esto y se va a convertir en un carcinoma tarde o temprano. Paciente de Georgia, se nos puede fallecer próximamente a causa de esta lesión que se podía manejar de forma temprana. Ok, aquí tenemos dos pinturas, la de Casas y la de Durero. Las dos hablan de la misma enfermedad. ¿Qué enfermedad? Sí, acuérdense un poquitillo. Sífilis. Sífilis, miren aquí, están escondiendo algo, miren. Esa chica esconde algo, miren, peligroso. Miren, exactamente. Porque coloquialmente, antes a la sífilis se le conocía como la culebrilla. Y miren acá, la otra pintura de Durero, miren, alguien vestido con capa de noble, pero miren, ¿qué apreciamos en su cuerpo? Abultamientos. Esos abultamientos son uno de los hallazgos de sífilis terciaria. ¿Cuáles eran los hallazgos típicos de cada una de las etapas de la sífilis? En la sífilis primaria, ¿qué encontrábamos? A nivel chancro sifilítico. En la sífilis secundaria, el condiloma lato. Y en el tercero, el goma. ¿Qué cosas son estos? Los gomas sifilíticos. Los gomas sifilíticos que, si ustedes se fijan, este escudo real está a medio pelo porque es una, por decirlo así, es como una desgracia para la honra de la nobleza, el tener este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque obviamente era causa de la promiscuidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto ya vimos sífilis, vamos a pasarlo un poquito más rápido. Pásele, señor. Con él estoy apostando un Subway. No lo vi. Lo que voy a ver es cómo me gano un Subway el próximo lunes. Bueno, debe ser cierto, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo hemos visto antes. Nos vamos a centrar en la sífilis que produce úlceras, principalmente, que no es solamente la primaria. En la sífilis primaria, acuérdense que podemos encontrar el famoso chancro, el chancro sifilítico,
Y para que aparezca chancro sifilítico, ¿qué tipo de contacto tiene que haber? PPO, práctica por poco ortodoxa. Sí, PSPO es prácticas sexuales poco ortodoxas. PSPO, está bien, está bien, está bien. Entonces tiene que haber prácticas sexuales poco ortodoxas o sexo oral para que se produzcan lesiones de chancro a nivel oral. ¿En qué se parece el chancro sifilítico a nivel oral con las úlceras traumáticas crónicas? ¿En qué se parecen? Las úlceras traumáticas crónicas con el chancro sifilítico. Exactamente. Entonces, usted tiene una lesión de úlcera no dolorosa, usted tiene que pensar en dos posibilidades. Úlcera traumática crónica o sífilis primaria o chancro sifilítico. ¿Saben dónde es endémico la sífilis? En Brasil. Brasil está sufriendo literalmente una epidemia de casos de sífilis. Para tener cuidado, ¿no? Esa gente que... ¿Sí? ¿Sí? Vive el carnaval. Vive el carnaval. Entonces la sífilis primaria puede aparecer como pequeños enrojecimientos en ciertas zonas que conforme pasan los días se transforman en úlceras. Ahí ya podemos ver, miren, la lesión ulcerativa en la cara ventral de la lengua. Si no generan dolor y yo no hago una clara evaluación clínica intraoral de este paciente, yo no voy a ver esto. Acá fíjese que quiero que me calce esta muela de arriba, ¡boom! Se va la... Ah, sí, necesita una clase 2 que la estoy necesitando. Y ya examinaste a tu paciente, sí que le encontraste nada. Y esta gran úlcera, ¡uy! Entonces, eso es por falta de un buen diagnóstico. Me encuentro con esta úlcera a la señora que dice que está casada, pero que su esposo está en los Estados Unidos. Señora de 35 años, se ve que se viste así toda deportiva, así toda como ustedes normalmente se vestirían. Y entonces se ve que anda bien maquillada y todo. Pues, o sea, se viste bien juvenil, pues eso es lo que me refiero. Sí, o sea, tenis, así, eso es como, solo le falta una camisa negra como ella, ya digamos que anda sport, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Y encontramos esta lesión ulcerativa. ¿Qué prueba diagnóstica mandamos? ¿Qué examen de laboratorio vamos a enviar? Porque miren señora, imagínense, están examinando a la paciente, revisan y se dan cuenta que tiene esta úlcera, le pasan la manito, no le duele. Doñita, mire, no siente aquí, no me diga doña, dígame Raquel. Raquel es mi nombre. Dígamelo en acento colombiano. Oiga acá, Raquel me llama. Vea, me llamo Raquel. Vea pues, no sé. Entonces Raquel, para usted Raquel, no doña Raquel, soy Raquel. Me llamo Raquel, ok. Y soy paisa, ok, bueno, no importa. El asunto es de que no le duele. Mire, y usted no sabe cómo se pudo generar esta lesión ulcerativa, esta úlcera. Le muestran fotos, ahí le toman con el celular de ella también para que tenga una foto ya guardada de buena calidad. Y le va a decir, no, fíjese, ve acá, no sé cómo esto pasó. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? No. Entonces, si nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, sembrar la duda. Mire, no es normal que una úlcera esté ahí. Y usted dice que no se ha mordido, no ha comido nada raro, no se ha golpeado, con el cepillo no se ha lastimado. No hay una explicación para que haya una úlcera de ese tipo ahí. Porque si se acuerdan en el caso de la clase pasada, ¿cómo eran esas lesiones múltiples? ¿Eran? ¿Cómo? Sintomatológicamente hablando. Dolían. Y esta no le duele. Entonces, mire, habrá la posibilidad de sospechar de alguna enfermedad, como por ejemplo sífilis. Y si la señora ahí está como entre que sí que no, entonces yo le mandaría una prueba de avidez al agente patógeno etiológico causal de la sífilis, que es ¿cuál? ¿Cuál es el agente etiológico causal de sífilis? El treponema pálido. Entonces le mando una prueba
de avidez de treponema pallidum. Vamos a ver cómo sale. Y si sale positivo, ahí ya tiene la causa. Una úlcera no dolorosa que aparece en el piso de la boca sin causa aparente, sin dolor, pues tenemos que sospechar en sífilis. Tenemos que sospechar en sífilis. Ya en la sífilis secundaria ya podemos encontrar los abultamientos que se pueden ulcerar, pero esas úlceras son una úlcera secundaria o por trauma secundario. El problema de base es la amplia diseminación de estas espiroquetas. Ya pues aquí tenemos en etapa de cicatrización. Ahí ya tenemos el condiloma lato. Y aquí tenemos, acuérdense ¿cuál era? El goma sifilítico. Entonces el goma sifilítico puede tener esta úlcera, pero ojo, no pierdan la perspectiva. El problema no es esta úlcera. El problema es este goma sifilítico. ¿Se acuerdan que pintor famoso perdió sus dientes a causa de un mal diagnóstico de absceso? Van Gogh, correcto. Entonces, bueno, ya esa historia ya la contamos. Vincent Van Gogh murió edéntulo a causa de su promiscuidad, donde se le hacían la extracción de los dientes, sospechando que eran abscesos. También podemos tener este tipo de perforación. Obviamente, ante este tipo de perforación, ¿qué tratamiento tenemos que hacer? Tratar la causa, pero aquí tendría que ser a nivel ortopédico, ¿no? Tendría que ser con una placa obturadora. Aquí, quirúrgicamente, pues básicamente prótesis obturadora y tal vez algún injerto. Pero no vamos a hacer biopsia acá. Pero con eso, o sea, no podría ser impresión. Sí, por eso digo, tratar la causa. Tratamos la causa etiológica, el caso de la infección, y buscamos cómo con un ortopedista ver la placa aquí obturadora y después ver con cirugía maxilofacial si se puede hacer algún injerto. Pero no es como que aquí primero voy a hacer una biopsia, no. Porque aquí es obviamente un nivel de complejidad ya mayor a nivel intrahospitalario. Y bueno, esto ya sabemos que hay alteraciones a nivel de estructuras dentarias. ¿Cómo se llamaban los dientes alterados en sífilis? Correcto, los dientes de Hutchinson, que generaban incisivos en forma de destornillador o con muesca a nivel del lóbulo central y molares en mora. Molares en mora. Aquí tenemos una pintura de Rojas. Y miren cómo pueden describir esta. Dígame qué emoción le transmite esta pintura. Depresión. Depresión porque miren, su esposa ha muerto. Sí, pero mire acá. Porque estamos en horario infantil. Señor. Diga que, o sea, necrofilia, señor. Sí, por eso el hombre está triste. Esta es la pintura de Rojas, cómo expresa el entorno a una persona que sufre de tuberculosis. Recuerden que en tuberculosis vamos a tener otra infección y esta infección se va a caracterizar por el desarrollo de el esputo. Y el esputo nos va a producir lesiones verrugosas y lesiones ulcerativas. Va a pasar algo interesante con el esputo. Y esto es de que van a ser el esputo acumulado en cierta zona, generará una úlcera, pero una úlcera aguda. El esputo se remueve a través de que el paciente evacúa su contenido bucal, pero se implanta. ¿Cómo se llama el agente etiológico de la tuberculosis? Solo tuberculae. ¿El cuál? ¿El cómo qué? Tuberculae. Tuberculae. Con M. Gracias, el Mycobacterium tuberculae. Ahí vamos a tener que va a producir una úlcera aguda, por eso vamos a encontrar bordes a lo rojo, bordes más o menos definidos y un fondo amarillento porque se suelen cicatrizar con el tiempo.
a menos de que el esputo se siga acumulando. Las úlceras por tuberculosis van a tener una característica y es que van a ser dolorosas. Se nos pueden confundir con probablemente un carcinoma, este aspecto verrucoso, o con lesiones ulcerativas agudas. Pero hay un dato clínico clave que nos va a ayudar a diferenciarlo de otras úlceras. ¿Qué sí va a tener un paciente con tuberculosis? Ajá. Ajá. Una tos persistente. Por eso, tos, sí, y la tos con sangre tiene un nombre. No, el puto es otra cosa. Cuando hay tos con sangre, hemóptisis, gracias, ¿ves? ¿Se acuerda la muchacha todavía? Y eso que un mes no recibió patología. Vamos entonces a centrarnos en lo que son las lesiones aftosas. Y en las lesiones aftosas, importante que nosotros sepamos diferenciar en que hay de tres tipos. Las menores, las mayores y las herpetiformes. De las tres tipos de afta, la más común de todas son las menores. Vamos a ver, Said, si hoy usted, ¿dónde tiene pensado, no incluya la parrilla volcánica, dónde tiene pensado, saludos a todas las personas que escuchan esta grabación y que tienen muchas ganas de ir con alguien a la parrilla volcánica? Ok, listo. Said, imagínense que usted va a ir a un lugar a ver el clásico. ¿Dónde va a ser? Ok, Don Ceviche, Camino de Oriente, supongo. Ok, ya vamos. Estamos en una suposición. Y llegaron temprano, llegaron a las 12. ¿Qué hacen mientras empieza el partido? ¿Y cuántas botellitas de agua se va a tomar? Una famosa frase. 2 que 3, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan del 2 que 3? Porque cuando hablemos de úlceras aftosas menores, acordémonos que aparecen en un promedio de 3 lesiones ulcerativas, que es la división entre estos dos números. 1 más 5, 6, entre 2 da 3. Entonces pueden aparecer 1, 2, 3, 4 hasta 5. 2 que 3 úlceras pueden generarse con la úlcera aftosa menor. A veces aparece solo una, a veces aparece más de una. Hay una concepción de creer de que una úlcera aftosa menor es solo una úlcera, pero no es cierto. Aparece una o más, pero no más de 5. Por eso les dije 2 que 3, que al final no son 3, son un poquito más, pero es algo tranqui, como dice Said. ¿Qué vamos a tener? Esta tiene una localización en mucosa no queratinizada. Mucosa no queratinizada. Pregunta, ¿es posible que una úlcera aftosa menor aparezca en el paladar? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. ¿Quién dice que no? Levante la mano. Felicidades, están equivocados. ¿Cuántos paladares hay? El duro, queratinizado, el blando, no queratinizado. ¿Puede aparecer una úlcera aftosa menor en el paladar? Sí, siempre y cuando sea el blando. Pero no vamos a encontrar una úlcera aftosa menor, por ejemplo, en el paladar duro. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, manejo tópico con corticosteroides. Podemos utilizar tetraciclina, pero en forma de enjuague bucal. Podemos usar tetraciclina como en forma de enjuague bucal. Tendría que ser preparado con ya sea agua corriente, agua mineral, o podemos utilizar agua destilada para mezclar un gramo de tetraciclina en 500 mililitros de agua. 1 gramo de tetraciclina en 500 mililitros de agua. Se haga enjuague. Ah, doctor, pero ¿por qué tetraciclina si usted dice que no es infeccioso? Ah, porque la composición química de la tetraciclina lleva un componente que es el palmitato. Y el palmitato tiene una alta actividad esclerótica que promueve la cicatrización. Para aquellos que no anotaron la combinación de tetraciclina en forma de enjuague bucal para el manejo de úlceras aftosas menores, aquí va, se los repito, 1 gramo de tetraciclina
por 500 mililitros de solución. Y la solución puede ser agua mineral, agua común, pues, por decir así, entre paréntesis purificada, o agua destilada. En enjuague, enjuagado no tomado. También de la posibilidad de uso de corticosteroides tópicos. ¡Ojo! Puede aparecer una úlcera aftosa en la piel del labio, ¿sí o no? Piel del labio, úlcera aftosa. Jamás de los jamases. Exacto, aparece en mucosa no queratinizada. Y obviamente la piel es queratinizada. ¿Sí? Sí. Cuando usted está embarazada, usted pasa sin úlceras aftosas. Así que una forma de evitar las úlceras aftosas, si son muy molestas, es quedar embarazada. Si quieren 9 meses sin querer saber de úlceras aftosas, embarácese. Porque durante el embarazo se aumenta la cantidad de estrógeno y en la mujer la disminución de estrógeno favorece la producción, la generación de aftas. Por tal razón, durante el embarazo aumentan los estrógenos, se reduce la posibilidad de úlceras aftosas. Por eso el consejo es, si usted odia las úlceras aftosas, embarácese. Ya. Ya. Detalles. Ya sabe a quién. Ok. Ya le aclaré lo del embarazo. Ok, úlceras aftosas mayores, estas son úlceras que superan los 0.5 centímetros, o sea que son lesiones grandes. Estas eran menores de 0.5 centímetros. Tienen una forma oval, esa es una característica que también la tiene la menor, es una lesión oval y es crateriforme. La úlcera aftosa menor se parece más a una laceración. ¿Cuál es la diferencia entre una laceración y algo crateriforme? Mardi se va al Suyapa a comerse su pescado a la Suyapa. Buena cantidad de pollo a un buen precio y una excelente vista. Pero ella le tiene miedo al mar. Así que ella se quiere bañar. Ya voy. Espérese, no he terminado de contar la historia de Mardi. Y ella se quiere bañar, pero no quiere hacerlo en el mar. ¿Qué opción tiene en Suyapa? Exactamente, la piscina. Pero tiene miedo de ahogarse. Entonces, Mardi se baña en la zona para niños. Porque la zona para niños es menos profunda. Entonces, la profundidad. Las úlceras aftosas menores son menos profundas, las úlceras aftosas mayores, al ser crateriformes, son más profundas. Al algo ser más profundo, tarda más tiempo en cicatrizarse. Tarda más tiempo en cicatrizarse. La cantidad es de 1 a 10. Pueden ser más de una lesión aftosa mayor. Aparece sobre mucosa no queratinizada, algo que contempla con también la úlcera aftosa menor. ¿Y cuál va a ser el manejo? Puede ser algo tópico o sistémico, también puede ser en la lesión de corticosteroides y también la inclusión de inmunosupresores, porque las lesiones son mucho más profundas. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, el uso intralesional de corticosteroides? ¿Qué corticosteroide podemos usar intralesional? ¿Qué corticoide podemos utilizar intralesional? Por ejemplo, la betametasona. La betametasona. No se duerma, Cecilia. Estamos aprovechándola que está por acá. Bostezó, sí. Parpadeó. Ok. Después tenemos las úlceras aftosas herpetiformes. Estas tienen un tamaño menor a 0.5 centímetros, parecida a las aftas menores. Pero estas tienen una particularidad y es que lo mínimo que aparecen son 10 y pueden ser hasta 100 lesiones
dispuestas en toda la cavidad oral sin exclusión de áreas no queratinizadas. Por eso tenemos que puede aparecer en cualquier parte de la cavidad oral, pero siempre intraoralmente. No vamos a ver una úlcera aftosa menor, herpetiforme fuera de la boca. Eso puede ser otra cosa, pero no úlcera aftosa menor herpetiforme en este caso. Y el manejo es bastante parecido a las otras con el manejo tópico sistémico, corticosteroides que pueden estar asociados también a un enjuague bucal con tetraciclina. ¿Cuál era la concentración, Belén, de la tetraciclina que íbamos a utilizar? 1 gramo diluido en 500 mililitros de solución. Muy bien. Entonces vamos a ver acá. ¿Cómo me la compran? ¿Qué úlcera será esta? Sí, es una úlcera aguda. Las úlceras aftosas son agudas. Las úlceras aftosas son agudas. Sí, pero acá, no, fíjese que no me ha golpeado, doctora, me apareció por puro aire. ¿Dónde? Ajá, acá está otra, muy bien. Úlcera aftosa menor. 1 hasta 5, 1 hasta 5. 2 que 3. Ok. Miren acá. Una úlcera aftosa menor, el paciente les va a decir que le duele, ¿no? Si la palpan va a doler. Miren acá. Solo de este lado. ¿Qué puede ser? No, la mayor no. O sea, esto es una laceración, no algo crateriforme. Puede ser herpetiforme. Si solo de este lado tengo 5 y sigo revisando, puedo encontrar un poquito más de lesiones ulcerativas. Entonces ahí cuando ya encuentro, ya comienzo a contar 1, 2, 3, cuando ya llego a 10 o más, ya comienzo a sospechar y sobre todo considerar de que aparecen zonas queratinizadas. Por eso, la ausencia de úlceras en zonas no queratinizadas caracteriza a la menor y a la mayor, pero no a la herpetiforme, que no respeta nada. Así como que su amiga que le bajó el novio, así es una úlcera herpetiforme. Su amiga que le bajó el novio no respetó ni siquiera su amistad. Como la úlcera herpetiforme que no respeta las zonas queratinizadas. Y ahora esta, miren esta úlcera aftosa. ¿Cómo es esta? Ah, bueno, si fue en este grupo. Ah, muchachos, ¿cuántos milímetros hay en 1 centímetro? 100. ¿Usted se acuerda, Alberto? ¿Cuántos milímetros hay en 1 centímetro? 10, correcto. ¿Ve? Ese es el hombre que necesitábamos en el laboratorio. Seguro el hombre diciendo lo que es lo correcto. Porque es cabal el hombre. ¿Esta úlcera cuál es? Por favor no me digan úlcera aftosa intraoral. Porque es como que está mojada el agua. Porque todas las úlceras son aftosas intraorales. Esta es una mayor. Úlcera aftosa mayor. Miren acá. Aquí tenemos, miren, ¿qué paladar es este? Blando. Aquí pueden aparecer las úlceras. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué creen que sea? Herpetiformes, porque está apareciendo acá. Seguramente si buscamos en el paladar duro podemos encontrar. Miren que aquí también hay otra, miren. Y ahora aquí, ¿qué tienen estas úlceras? ¿Y por qué tienen ese color? Así quedan después del efecto esclerótico de la tetraciclina. Van a notar cómo sus úlceras exactamente aceleran su proceso de cicatrización. ¿Qué cosa vamos a evitar en una úlcera aftosa herpetiforme? Vamos a evitar el ácido hialurónico, vamos a evitar el aciclovir, sobre todo en la herpetiforme, porque herpetiforme no significa que sea herpética, significa que se parece al herpes, pero tiene una etiología multifactorial. ¿Cuál es la causa de la úlcera aftosa herpetiforme? Y la causa es multifactorial.
Fíjense acá, tenemos este paciente, como para ir, este caso lo vimos creo que el año pasado o este año, no me acuerdo bien. No fue hace mucho, sí. Este lo vimos acá porque teníamos a Christopher Munguía y también teníamos, creo que Eirel también nos ayudó con las fotos ahí. Miren este paladar que tiene. La foto no la tomé yo, solo aclaro. Miren aquí. ¿Qué ven aquí que hemos visto hoy? Ah, exactamente. Esto que vemos acá, cuando notemos nosotros esta desembocadura de las glándulas salivales menores de esta forma, nosotros le llamamos a esto palatitis nicotínica. Tenemos palatitis nicotínica, si aquí le aplicamos la prueba diagnóstica nos va a salir positivo. Entonces tenemos un paciente fumador con palatitis nicotínica que se puede apreciar en la zona. Ahí tenemos los puntitos, ¿no? Los puntitos ahí que denotan la inflamación de las glándulas salivales menores. Miren ahora con este otro contraste cómo este paladar se nota un poco más blanquecino que el resto y eso nos indica el aumento de queratina en la zona producto de, lógicamente, pues el hábito de tabaco. ¿Saben cuántos años este paciente fumó? Empezó a fumar desde los 15 años. Y al momento de la cita ya era un señor ya de más de 60 años y tenía 5 años de haber dejado de fumar. ¿Qué significa? Si usted fumó 10, 20, 15, 30 años y generó un cambio en sus mucosas, ¿qué va a pasar cuando deje el hábito? El daño ya estará hecho. ¿Por qué? El daño se mantiene e incluso avanza. ¿Por qué el daño se mantiene e incluso avanza? Por una alteración a nivel de las células, a nivel de su información genética, que se conoce como un daño epigenético. Se produce un daño epigenético. Miren acá cómo se ven áreas erosionadas también en esa zona. Ahí podemos ver cómo también hay como lesiones eritematosas en la zona del carrillo. Mírenlo ahí un poquito mejor. Miren esas zonas eritematosas. Aquí pueden ver también un poquito las zonas, miren, esa lesión blanquecina. Esto puede ser compatible con una leucoplasia homogénea delgada que tenía este paciente fumador. Así que miren, cosas tan pequeñas como verle a un paciente fumador una plaquita blanca en la superficie ya puede ser un factor desequilibrante. Así que cuando traigan a sus pacientes fumadores la próxima semana, mucho ojo en secar la superficie, fijarse en esos detalles a la hora de tomar las fotos porque ahí puede estar ocultándose un problema mucho mayor. Y no generan dolor, no generan sintomatología. Sí, sí. Ahí podemos ver esta área blanquecina cerca del pilar anterior amigdalino. Esa zona eritematosa que se ve por ahí y ahí esa pequeña hiperplasia. También se notaba un aspecto indurado del labio típico de un paciente fumador crónico. Ahí lo pueden ver, hay una pequeña hiperplasia en esta zona, miren. Son pequeños detalles, el paciente no llegó por eso. Y pueden sentir este labio más grueso de lo normal. Miren, allá está, para los que andan buscando requisitos, miren en clase 5. Pero tenemos esa hiperplasia. Esa hiperplasia puede ser por la colocación del aditamento de fumado. Y este paciente no llegaba por ninguna de esas cosas, sino por la alteración en lengua. ¿Y qué tenía en su lengua? Tenía un área indurada, abultada, que le afectaba ya la fonética. Era un caso de un carcinoma. Paciente que fumó mucho tiempo, no perdió muchas estructuras dentarias, pero perdió la oportunidad de mantenerse sano a su edad. Y obviamente esto implica la enucleación de buena parte de segmentos de la lengua y obviamente que va a afectar su calidad de vida. Así que nosotros podemos evitar esto, sobre todo en un paciente joven que ha desarrollado su hábito de fumado a temprana edad. Porque si logramos convencerlo de que deje de fumar o de vapear o masticar tabaco, vamos a lograr que él tenga una mejor calidad de vida en este aspecto en el futuro. Así que gracias.
No era necesario, pero bueno, era una clase normal. Me pasan la hoja y